Siempre digo yo que cuando comenzamos, pues el motivo mayor es darle gracias al Señor por volvernos a congregar. Es también la deuda que tendremos con Él por la eternidad, una deuda también agradable de abonar siempre, porque más recibimos que lo que vamos a dar. Bien, pues ahora para darle paso a nuestro hermano, vamos a encomendar la reunión al Señor y que Él la dirija y para gloria suya sea y también para nuestro crecimiento también espiritual. Así que vamos a orar. Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, bendito y alabado sea tu nombre siempre. Queremos agradecerte, Señor, de nuevo este tiempo que vamos a estar reunidos en torno a ti, Señor, porque sabemos y confiamos en tu palabra que allí donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás en medio. Gracias por ello, por el que eres tú quien le da calidad y sentido a esta reunión. Queremos rogarte, Señor, que tú bendigas ahora a nuestro hermano, que tú le guíes, Señor, y que también él pueda expresar tu palabra conforme a tu voluntad, conforme a él también lo ha estudiado, y que nosotros también podamos aprender a través de ella, siendo edificados, exhortados y consolados por tu palabra, Padre. Si algún hermano aún viene en camino, tráele con prontitud, Señor, y guárdanos mientras estemos aquí, Señor, todos reunidos. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a el número 13, a cantarlo y ya pues le damos paso a nuestro hermano. Yo como no veo, pues ya me siento y desde allí lo hacemos de pie también.
Me tenéis que dejar el tiqui-tiqui. El esquema. Primero el esquema. Buenas tardes a todos. A todos los presentes y también a los que estáis desde casa, lejos, pues buenas tardes. Vamos a hacer una lectura, estamos en Romanos y hoy lo que vamos a hacer es pasar del 3 al 4. El 4 tiene toda una entidad propia, así que lo que voy a hacer es... Disculpadme, pero es que para mí esto es un desafío. No. Así ya lo dejamos así. Muy bien, ahora ya sabéis que cada cuadradito tiene sus letritas. Están el 1 con el P, el 2 con la K, el 3 con el Do, el 4 con la F. Muy bien, vamos a leer del capítulo 3, del 21 al 31. Vamos a hacer la lectura. Romanos 3, 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a orar. Señor, de nuevo te rogamos que en esta tarde la meditación de tu palabra alumbre nuestro corazón y nuestra cabeza para que podamos caminar en el sendero que a ti te agrada y que ese caminar sea una conducta que brilla en este mundo de tinieblas
y podamos ser luminares, brillos que dan esperanza a los que viven sin esperanza. Así rogamos que tú nos ayudes y que podamos aprender de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Llegamos a este punto, aquí, justo aquí, en el paso del 3 al 4, y la conclusión del capítulo 3 es podríamos decir, una gran explosión de esperanza y de gloria, porque habiéndonos colocado en la posición de pecadores perdidos por causa del pecado personal, Dios abre la esperanza de que hay salvación, hay redención. Es posible salir de nuestra condición de pecadores destituidos de la gloria de Dios y poder alcanzar la paz con Dios y la comunión con Dios y disfrutar de la gloria de la que habíamos sido destituidos. Y aquí en Romanos 3, en esta sección, introduce el concepto de la redención. El concepto de la redención es que es necesario un redentor y el redentor quiere tener redimidos. Y la redención es la gran explicación del Evangelio. Hay otras explicaciones, pero vamos a entrar un poquito en lo que es la redención. El gran libro de la redención no es Romanos, sino que es otro libro que empieza por R en el Antiguo Testamento y que no tiene un par, no es una R repetida. Sabéis que en el Antiguo Testamento hay libros repetidos y entre ellos está el de Reyes, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Pero la redención no está en esos libros, sino que está en otro. Es un libro pequeñito, es el 8º libro. El 8º que está dentro del 7º. Vale, yo sé que ahora os he entrado en algo complicado, pero no es complicado. Porque si tú cuentas los libros del Antiguo Testamento, tienes 5 que son el Pentateuco, ¿verdad? Esto ya es más fácil. Después del Pentateuco tienes una J de Josué y el 7º es una J de Jueces. Y dentro de Jueces se encuentra la historia de Ruth, que es el 8º. Así que el 8º está dentro del 7º, que es Ruth, dentro de la historia de los jueces. Y es como un paréntesis de bendición. En el libro de Ruth aparece una figura que Dios la ha establecido en Levítico. En Levítico Dios ha estado dando instrucciones y llega un momento en el que dice que cuando el pariente muere alguien y deja a la viuda, el pariente cercano, que se llama el Goel, el pariente cercano, tiene que hacer redención, tiene que redimir a la desamparada para poderla rescatar y poderla ayudar. Y Ruth es el libro de la gran
figura del pariente cercano. Cuando Noemí sale de la tierra de Moab porque han fallecido su esposo y sus hijos, las nueras van con ella. Y ella dice, marcharos, iros a vuestra parentela, etc. Pero Ruth dice, no. Dice, yo voy contigo. Y Noemí le dice, mira que yo ya soy anciana, no voy a poder tener hijos y no te voy a poder dar un hijo para que te cases con él. Y Ruth dice, no, si yo voy contigo no por lo que tú me des, sino por quien eres tú. Y yo quiero estar contigo. Y yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo. Y yo quiero que mientras viva, estar contigo. Y solamente la muerte hará separación entre nosotros. Así que, ante tal declaración, lo que hace Noemí es decir, pues vente. Cuando Ruth está trabajando en los campos, voy a resumir, de Booz, Booz tiene una declaración acerca de Ruth. Y la declaración está en el 2:12, que dice que bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vamos a osear, sí. Ruth 2:12. Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Porque ella dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y entonces, después de conocer un poquito la historia, Booz dice, es impresionante que una moabita, una gentil, una extranjera, venga y deposite su confianza de esta manera. Así que él reconoce que esta mujer está haciendo una buena obra. Cuando llegamos al capítulo 3 de Ruth, en el 3:10, cuando es la escena de que Ruth va de noche y Booz está trabajando en el campo, se acuesta, le descubre los pies y entonces él, quizá por el frío, descubre que hay una mujer cerca. Y entonces ella dice, cúbreme. Esto era una forma de pedir redención. Extiende tu manto, cúbreme. Fijaros que en Génesis 3, cuando el hombre y la mujer pecan, ellos se cubren ¿con qué? Con hojas de higuera. Pero esto no les cubre la vergüenza de su pecado. Y Dios, al final del capítulo 3 de Génesis, tiene que cubrirlos con pieles, una vestidura, y cubrirles de la vergüenza de la desnudez. ¿Qué hace el Redentor? El Redentor cubre la vergüenza de la deuda en la que la persona ha caído. Y es evidente que Noemí lo ha perdido todo y por eso dice, no me llaméis Noemí, llamadme amarga, Mara, amarga. Y cuando ella va, Ruth va a Booz y le suplica la extensión de su manto y que la cubra, dice en el 3:10, y él dijo,
bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Bueno, esto es una declaración impresionante. Yo hubiese repartido más papelitos, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Yo explico la ilustración y después vosotros, en casa, si queréis, con una hoja más grande, la podéis hacer. Lo que ocurría en aquella época es que cuando una persona caía en esta desgracia y adquiría una deuda, en el pueblo, en la entrada del pueblo, lo que se hacía es que tenían una especie de tablón de anuncios, lo que nosotros conocemos como tablón de anuncios, ¿verdad? Y entonces, en la puerta, en el dintel de la puerta, se escribía el nombre y la deuda. Y entonces quedaba públicamente colocada la deuda que tenía fulanito. Antonio ha pecado. Y esto quedaba ahí clavado. Y esto era mi vergüenza, la vergüenza de exponer públicamente la deuda que yo tengo, no con los hombres, sino con Dios. Y entonces el Redentor lo que hacía es que él se presentaba delante del gobierno del pueblo, como podemos ver en el capítulo 4 de Ruth, y llama a los ancianos, llama a los responsables, hay un pariente aún más cercano y le dice, mira, tú tienes que redimir, y si tú no redimes, redimo yo. Y entonces cuando el otro renuncia, él dice, pues para que sepáis, yo hago redención y redimo a Noemí con los que han fallecido, pero además me caso con Ruth porque viene con ella. Y entonces la declaración de la deuda que se exponía públicamente era doblada. O sea, si tú escribes aquí, vamos a poner Antonio, pecado. Así, Antonio, pecado. Y esto todos lo veis, ¿no? Es visible. Pero cuando el Redentor hace redención, dice, yo pago. Y lo doblaba. ¿Y qué hacía con esto? Que lo clavaba en el lugar donde estaba, pero en lugar de estar expuesto abiertamente para vergüenza del que tenía la deuda, ahora esa deuda ya no está. Ya está oculto, ya está cubierto. Y esto es redención. ¿Qué pensamos cuando leemos Colosenses 2? Está por allí, ¿no? Por el 15, el 14, Colosenses 2, ¿dónde estaría? En el 14. Cuando dice que lo que el Señor Jesucristo ha hecho ha sido sacar el acta de los decretos, que era contra nosotros, y la ha doblado y clavado en la cruz. Ya no hay deuda, ya ha estado pagado. Isaías. Yo no quiero confundiros mucho, pero Isaías.
Cuando yo descubrí Isaías, sabéis los capítulos que hay, ¿verdad? Hay 66, son los capítulos que coinciden con la Biblia, hay 66, y está dividido en dos partes. Y qué curioso que el Antiguo Testamento tiene 39 capítulos y la división de Isaías es del 1 al 39, el problema que tiene el pueblo de Israel, y a partir del 40 al 66, que sería donde empieza Mateo, empieza la esperanza. ¿Y cómo empieza Isaías 40? Vamos a buscarlo. Isaías 40. ¿Recordáis cómo empieza? Consolaos. Porque hasta aquí ha estado diciendo juicio, juicio. Mira que desde aquí, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, pecado, estás mal, Israel, estás mal. Y ahora empieza y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y a continuación dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Y atención, atención ahora, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ese doble no está hablando de duplicar, de doblar en el sentido de añadir el doble de lo que había. Está hablando del doble de la redención. Es decir, que Dios dobla tu deuda, la cubre, Él la paga, para que tú no tengas la vergüenza de tu deuda. Y entonces aparece toda la narración de Juan el Bautista. Eso es Mateo. Es el inicio de los evangelios. Preparad camino. ¿Y quién fue el que preparó camino para el Redentor? Juan el Bautista. Así que cuando nosotros hablamos de dobleces, sí es verdad que es una forma de aprender romanos, pero también podemos entender lo que es la doblez que Dios ha hecho con nuestro pecado. Porque el Señor Jesucristo, como el gran Redentor, la ha pagado, la ha doblado para que nosotros no seamos avergonzados. ¿Qué es un pariente cercano? Un pariente cercano tiene que tener una identidad, ¿verdad? Por lo menos algo de sangre nos tiene que tocar y de carne. ¿Qué dice Hebreos 2? Hebreos 2, vamos a ir al 14, bueno, a lo mejor un poquito antes, Hebreos 2. Sí, Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, porque es el pariente cercano que quiere redimir. Y para hacer redención tiene que estar identificado
con el que tiene el problema. Y yo, que he participado de carne y sangre en el sentido de que soy humano, el Señor Jesucristo se ha encarnado con el propósito de ser el Redentor, el que ha pagado para que mi deuda fuera doblada y quedara oculta, y de esta manera poder tener paz con Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? Porque aquí en Hebreos 2:14 dice que participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que el Señor Jesucristo participó de carne y sangre para ser nuestro Goel, nuestro pariente cercano, que voluntariamente se ha presentado para pagar la deuda de todos los hombres. No de unos sí y de otros no. No. Él ha venido para pagar la deuda de todos. ¿Y quiénes se benefician? Los que creen en el Señor Jesucristo. Los que obedecen a la fe de lo que Dios ha dado, que es el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando tú crees, pones tu confianza en Cristo, tu deuda, maravillosamente, aquí deudor, y estábamos hipotecados, pero Cristo dice, yo doblo tu deuda y yo asumo lo que hay que pagar. Así que confía en mí, que yo soy tu Redentor. Pues gloria a Dios, porque tenemos tal redención. Y esa redención es lo que aparece en Romanos 3. Es la primera vez que aparece la redención y ahí está. ¿Y cómo dice que es esa redención? En el 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces entramos aquí a la fe, al capítulo 4. Y aquí es todo el argumento que expliqué ayer con lo de los vasos, la circuncisión, no la circuncisión. Esto es importante tenerlo claro, porque después a lo largo, por ejemplo, en Hebreos ha aparecido Abraham, y dice que no vino a salvar a los ángeles, sino a la descendencia, a los de Abraham. Y en muchos lugares te vas a encontrar que enlaza el pensamiento con el Génesis, el Antiguo Testamento. Pues entramos en el capítulo 4. ¿Y de qué habla el capítulo 4? Habla de que las obras jamás podrán doblar. Las obras jamás podrán hacer este milagro de doblar
y cubrir la vergüenza del pecado, porque las obras te van a exigir hacer más obras, más obras. Haz y haz y haz y sigue haciendo. Y a lo mejor, pero jamás te podrán garantizar que tu deuda queda cubierta. Porque ¿cuántas obras tienes que hacer para que un solo pecado te sea borrado? Piensa, ¿cuántas obras? Y una más, y una más, y una más. Es imposible, es imposible. Y Romanos 4 dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Tú obras? Pues venga, más obras. Porque el problema no es cuántas obras buenas has hecho, sino cuántas malas has hecho. Porque las buenas son las que te corresponden. El argumento de Romanos 2 es ese. O sea, si tú haces el bien, tendrás bien. Pero ojo, si haces el mal, te vendrá el castigo. Y el castigo no te vendrá por lo que haces bien, sino que te vendrá por lo que haces mal. Y cada uno de nosotros sabemos en nuestra conciencia, en nuestro interior, que cosas hemos hecho mal. Mal delante de los hombres, pero mal delante de Dios. Entonces, el capítulo 4 nos introduce la fe. ¿Dónde está la definición de la fe? Hebreos. Hemos entrado en el capítulo 2 de Hebreos. Si queréis, esto como un ejercicio en casa, voluntario, no es de obligación, si leéis Hebreos, los pares te llevan a enseñar lo que el hombre necesita que Dios ha hecho por el hombre. Pero el capítulo de la fe sale del 10 para introducirnos al 11. Y en el 11, ¿qué es lo que dice? Sí, la definición de la fe. La fe es la convicción de lo que se espera. ¿No? La certeza. Muy bien, muy bien. Pues ahí estamos, en la fe. Certeza, convicción, expectación. Pero en Hebreos, un poquito más adelante, Dios dice, sí, esto es la fe, pero tienes que saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y cuál es el argumento de Romanos? Bueno, desde el 1 ha estado insistiendo Dios, Dios, Dios. Y llegamos a Hebreos 11, 6 y dice que crea que lo hay. ¿Por qué? Porque es necesario confiar en Dios. ¿Qué es la fe? La definición de Hebreos 11, ahí está. Ahora, podríamos decir que la fe es una confianza inquebrantable en Dios. O sea, yo tengo, Dios lo dice, yo lo creo. Yo no voy a razonar, yo no voy a
querer entender todo lo que de Dios, entenderlo todo. Pero resulta que hay un capítulo 11 que habla de la fe. Proverbios. Proverbios 11:1. ¿Qué dice Proverbios 11:1? Y yo os enseño esto porque para mí estas cosas son cosas que me han asombrado, pero al mismo tiempo me han llevado a decir cuán maravilloso es Dios, que ha hecho su libro de una forma tan sencilla, pero tan vinculada unas partes con otras. A ver, yo no estoy diciendo que los capítulos, la nomenclatura de los capítulos y versículos son inspirados, ¿eh? O sea, el inicio de las Escrituras no estaba con esas particiones. Sí que los hebreos tenían párrafos. Entonces, los hebreos, el Antiguo Testamento está concebido y estructurado por párrafos. Y entonces ellos citaban el inicio del párrafo y los que lo conocían pues sabían a qué parte acudir. Pero en el siglo X, creo, no quiero confundirme, pero creo que en el siglo X, para estudiar y citar las Escrituras con más rapidez, pues hubo alguien que dividió por capítulos, porque capítulos y versículos no son de la misma época, ¿eh? Y entonces él hizo esas divisiones y se admitió en el uso y entonces se colocó, pero esa parte no está inspirada. En el siglo XIII, creo que fue, hubo otra persona que dijo, hombre, si tenemos los capítulos, pues cuando citamos del capítulo una parte de ese capítulo, pues sería bueno poderlo tener también dividido. Y así fue como se dividió, se pusieron los versículos, se aceptó esa nomenclatura y se usó y hasta el día de hoy. Personalmente, como ya dije al principio, la versión que yo uso es la del 60, es una traducción muy buena, que no... dicen que la traducción de Reina Valera, Casidro de Reina, Cipriano de Valera, que es una de las mejores del Antiguo Testamento, es una de las mejores, y la del 60 se queda muy buena, porque a la del 60 se le quiso hacer la de Dios habla hoy, y se quedó muy pobre, ¿eh? Se quedó muy, muy pobre. Y entonces se descartó, o por lo menos yo la descarté porque es que era una traducción que no... Y hoy en día hay muchas traducciones, pero ojo, porque la gran afluencia o flujo de Biblias que hay en el mercado tienen, yo voy a decir algo que no lo voy a decir, pero que vosotros tenéis que hacer vuestro propio juicio. ¿Por qué? Porque el libro es el libro. Los comentarios son los comentarios. Pero añadir al libro comentarios y después atribuir que
este libro que yo le pongo mis comentarios es la Biblia de mi nombre, ojo, porque esa es una atribución que Dios no ha dado. Y eso forma parte de un consumismo y una cuestión económica a la que habrá que dar cuentas. Proverbios 11. Proverbios 11.1 nos tiene que abrir los ojos a que a Dios hay algo que le agrada y hay algo que aborrece. Y dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Leemos esto y seguimos al siguiente y vamos a detenernos un momento para considerar que si Dios tiene gusto, que si a Dios hay cosas que le agradan y cosas que abomina, le provocan una irritación muy grande, yo tendría que ser muy temeroso de provocar esa irritación. Es decir, de no entrar en lo que a Dios le desagrada. Y no añadir ni quitar a lo que el libro dice. Y cuanto más limpio esté el libro, mejor. Ahora, ¿qué es la idea del peso? Los que somos mayores, nosotros estuvimos 10 años haciendo venta ambulante. Venta ambulante era ir por los pueblos y moverte, y vendíamos lanas, ovillos, unos ovillos impresionantes. Pero al mismo tiempo vendíamos madejas de lana y esto lo hacíamos a peso. Y entonces, para pesar, pues, ¿qué usábamos? La romana, era un palito así, un contrapeso, y el fiel, que se llama fiel, y cuando el fiel coincidía, este es el peso. Y como nosotros estábamos en la calle, siempre a la persona que la bolsa pesara un poquito más, ser generosos. Pero desde siempre que se ha usado las pesas, había una fórmula para engañar. Dios desde el Pentateuco dice que no tendrás en tu casa pesas grandes o pesas chicas, sino las pesas exactas. ¿Por qué? Porque eso es lo que da el peso cabal, el peso exacto, lo que agrada. Todo lo que no da el peso cabal desagrada a Dios. La religión no da el peso cabal, porque la religión no puede pagar por tus pecados. El único que da el peso exacto por el precio del pecado es el Señor Jesucristo. Él es la pesa cabal y es la pesa, la medida que a Dios le agrada. Y es en la que tenemos que confiar. Y la fe
es poner nuestra confianza en la pesa cabal, en el Señor Jesucristo. Él da la medida exacta que demanda Dios por causa de nuestros pecados. Y Él ha venido a pagar y a liberarnos de la vergüenza y del temor de la muerte y la vergüenza del pecado. La religión pesa falsa. Pesa falsa. Todo lo que no es la pesa cabal del Señor Jesucristo queda descartado. Y Proverbios 11 nos está diciendo que a Dios hay cosas que le agradan y cosas que no le agradan. Y si estuviéramos en Proverbios, estaremos en la isla, otra isla, que haremos algo de Proverbios, veríamos que hay muchas cosas que a Dios le agradan y otras cosas que a Dios no le agradan y tenemos que salir de ellas. Y Romanos 4 nos enfatiza la fe, pero no la fe en cualquier cosa. Hablas con las personas y no, yo ya tengo fe en San Antón. No me mires a mí. Eso no te salva. Eso es una pesa falsa, eso no da la medida. Quien ha pagado por nuestros pecados con precisión y con exactitud es el Señor Jesucristo. Y es en Él en quien tenemos que tener fe. La fe, esa convicción, esa certeza, ese abrazo profundo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿En quién estamos confiando? ¿Dónde hemos depositado la fe para nuestra salvación? Hay personas que dicen que han creído y continuamente viven con la vergüenza del pecado. A ver, o sea, has creído en el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero ahora hay que salir. Eres una nueva criatura. Tienes que vivir a la luz de donde Dios te ha colocado. Si estás en Cristo, pues con Cristo hay novedad de vida, hay esperanza, hay alegría, hay gozo. Me ha sacado de lo profundo del pozo y me ha colocado en la peña. ¿Y qué dice el Salmo 40 después? Dice, y puso cántico nuevo en mi boca, gozo. Gozo de la salvación, gozo del Redentor, gozo que vivió Ruth cuando nació el que después Noemí cuidó y que fue uno de los ascendentes, o descendientes, disculparme que ahora me pierdo, del Señor Jesucristo. Porque llega David y del trono de David viene el Mesías. ¡Gozo! ¡Gozo! Y hermanos, hay gozo viviendo en la fe del Señor Jesucristo. Y os animo a que consideréis vuestra intimidad con el Señor Jesucristo y disfrutéis de la delicia de estar a su diestra, disfrutar de las sagradas escrituras que día a día nos van enseñando, nos van alimentando, nos van dando fortaleza, cuerpo, firmeza en la fe para la gloria de Dios y para el testimonio a este mundo de tinieblas.
Por eso Pablo, cuando empieza en el 1, dice que el Evangelio es poder de Dios para transformar vidas y darles sentido, gozo, propósito para aquel día, para la eternidad. Que Dios os bendiga.